Lo que manda la ley es que el presidente tiene que ser investigado hoy, no mañana, pasado y menos el 2026. Y si existen elementos suficientes de convicción de que está seriamente involucrado, porque no basta el dicho de una persona, sino que hay que hacer las cosas bien, a diferencia como se hicieron con la vacancia express de Martín Vizcarra, entonces la conclusión será que el presidente se tiene que ir. Las cosas que están ocurriendo en términos políticos en el Perú simplemente nos llevan al convencimiento o a la confirmación de que hay un abismo entre lo que es la agenda y los intereses de la clase política y lo que son los problemas y necesidades y urgencias de los peruanos. Estamos enfrentados a una situación donde un sector de la clase política se niega a aceptar, se negó desde un primer momento a aceptar los resultados de las elecciones, que le pueden gustar a uno o no, pero son los resultados de las elecciones. Y esto ha sido reafirmado por la comunidad internacional, por observadores de todos los colores políticos de todos los países y por organismos técnicos de todas las latitudes. Y el problema es que no han cesado desde un primer momento en tener como objetivo principal el desestabilizar al gobierno y en crear un clima de zozobra, teniendo como objetivo principal la vacancia del profesor Pedro Castillo, la salida del gobierno. Con la pretensión en los últimos meses absurda de que es posible que ocurra que cuando salen el presidente y la vicepresidenta, quien gobierna es el Congreso. Eso no existe. Según la Constitución del 93, que además se supone que defienden estos sectores que cuestionan, por ejemplo, la idea de la necesidad de producir serias transformaciones a la Constitución a través de una asamblea constituyente, es decir, quienes se oponen a esto no respetan la Constitución del 93, que lo que dice o no pretenden respetarla. Es que lo que tiene que ocurrir en una circunstancia como esta es elecciones generales, o sea que tendrían que irse todos. Ahora, lo que es cierto en el otro lado es que el presidente de la República es el mejor colaborador de sus enemigos, con los nombramientos absolutamente irregulares, con la falta de tino para armar equipos que sean capaces de enfrentar las enormes posibilidades que tiene el país hoy, con las extrañas vinculaciones a personajes con los que no termina de deslindar claramente y que han estado en su mismísimo entorno involucrados en actos de corrupción, y aceptando la decisión de la Fiscalía de la Nación que la investigación sobre él se haga en el 2026, pero si esto iba a ser diferente. Es decir, si hay una sospecha sobre el presidente de alguna naturaleza que podría implicarlo en actos de corrupción, la obligación de un presidente como Pedro Castillo, que dijo que esto iba a ser distinto, que esto era el gobierno del cambio, es que la investigación tiene que hacerse ahora. Y si esa investigación llegara a la conclusión de que hay algún nivel de responsabilidad del presidente en actos irregulares o de corrupción, no puede permanecer en el gobierno. Y eso debería ser parte de la lógica de la democracia en el Perú, que le debería y le lleva en ese punto ventaja a otros países que hablan mucho de democracia, pero que los presidentes y los ministros corruptos son intocables. Y eso ya no ocurre en el Perú, felizmente. Ahora, lo increíble es que el Congreso de la República, que habla de corrupción, está lleno de gente asociada a partidos y se reúne con los partidos que son primero responsables de cómo estamos. Porque la situación del Perú es un desastre por responsabilidad de quienes nos han gobernado las últimas décadas, que están involucrados todos en actos de corrupción. Pero además de eso, pretenden hacer cambios como, por ejemplo, el régimen de la colaboración eficaz, que fue muy útil en el Perú en la lucha contra el terrorismo, para comenzar, y que fue de la lucha contra el terrorismo de alguna manera trasladado a la justicia penal y sobre todo y en particular para luchar contra la corrupción que nos agobia, nos atormente, que tanto daño le está haciendo al país. Pero el problema es que estamos enfrascados en esta discusión que debería canalizarse de una manera razonable, con el comportamiento además irresponsable de algunos medios de comunicación, que lo que pretenden hacer es incendiar y tirar leña todos los días a este clima de zozobra
en vez de canalizar de una manera responsable la situación. Y yo lo digo claramente. Es decir, lo que manda la ley es que el presidente tiene que ser investigado hoy. Hoy, no mañana, pasado y menos el 2026. Y si existen elementos suficientes de convicción de que está seriamente involucrado, porque no basta el dicho de una persona, sino que hay que hacer las cosas bien, a diferencia como se hicieron con la vacancia express de Martín Vizcarra, entonces la conclusión será que el presidente se tiene que ir. Pero esto tiene que hacerse, aunque parezca imposible, en un clima de serenidad, porque nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Tenemos enormes oportunidades y posibilidades hoy y tenemos que poner sobre la agenda cómo vamos a manejar esta situación, qué vamos a hacer para atraer la inversión minera. Es decir, ya está ocurriendo que el mundo de la economía empieza a separarse de una manera radical de los políticos. Y en la minería y en la agroindustria de exportación están ocurriendo cosas a pesar de los políticos. Y no me refiero solo a los políticos de oposición, me refiero también a los políticos que están en el gobierno a pesar de la clase política. Están pasando cosas positivas en la economía. El problema es que la política se convierte en una traba para hacer muchísimo más de lo que se podría hacer por la agenda y por la calidad de quienes componen nuestra clase política. Ese es el primer reto que tiene el Perú y voy a insistir en eso de ser posible todos los días. Tenemos que cambiar a la clase dirigente en el Perú. Ellos son los responsables de que estemos como estamos. Y ellos no pueden seguir decidiendo los destinos del país porque no nos representan. Tenemos un presidente y un Congreso de la República que compiten quién es más impopular. El Congreso de la República, que con la mano en la frente pretende, ¿no?, dar lecciones de moral, tiene 82% de desaprobación. La gente no los quiere, señores congresistas, no los quieren, no los respetan. Pero lamentablemente lo mismo pasa con el gobierno, que con sus propios actos se deslegitima cada día. Y una vez más, el problema no es que dice la Constitución, el problema no es que dice la ley, el problema es que dice la gente. Si la gente se siente satisfecha y representada, y la gente hoy no se siente representada por nadie, porque no siente que los políticos están haciendo cargo de sus necesidades, de sus problemas y están dándole respuesta. Y tenemos nosotros que vernos en la obligación de todos los días recordarle no solo los problemas que hay en el Perú, sino las soluciones que hay a los problemas del Perú y las enormes oportunidades que tenemos como país. Pero para ellos no hay tiempo. Eso no importa. De eso no se trata. Se están acuchillando unos a otros. ¿Para qué? Para agarrarse la torta y seguir haciendo lo que siempre se ha hecho en el Perú y que lamentablemente hay todos los indicios que este gobierno también lo está haciendo. O sea, llego al gobierno, copo los puestos públicos y trato de levantarme la mayor cantidad de billete que pueda mientras dure mi permanencia en el gobierno. Esa ha sido nuestra maldición. Y de eso tenemos que librarnos y depende de nosotros. Depende de los ciudadanos, más allá de las ideologías, ¿ah?, más allá de las simpatías políticas de cada uno. Esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y algo tiene que pasar. ¿Qué? No lo sé. Sinceramente, no lo sé, pero los ciudadanos tenemos que buscar mecanismos para expresar nuestros intereses, no los intereses de otros, no los que se enfrentan al gobierno porque quieren agarrarse ellos la presa, ¿no?, del presupuesto de la República, sino que quien represente los intereses de la gente. Esa es la tarea del momento. ¿Cuál es la respuesta? Una vez más, no lo sé. Pero solamente poner el tema sobre la mesa, yo creo que es el comienzo para resolver un problema. Hablemos claro.